Contaremos en este momento con la participación del señor Xavier Verde Soto, quien en esta ocasión nos hablará sobre pruebas psicométricas, y para ello quiero contarles un poquito sobre don Xavier, quien es máster, profesional con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de talentos humanos en empresas multinacionales y nacionales de gran prestigio a nivel nacional e internacional en los sectores de seguridad, telecomunicación, comercio, turismo, finanzas y servicios de consultoría y recursos humanos. Actualmente es Country Manager de AFH recursoshumanos.tv y verempleos.com para Ecuador, Latinoamérica, encargado del posicionamiento de sus productos y servicios a nivel del territorio ecuatoriano con base en los lineamientos de la casa matriz en México. Otro de los servicios que ofrece esta plataforma es la parte de miempleoonline.com, Ecoclima Laboral, así como el sistema de PICP Ecuador. Así que, don Xavier, el espacio es todo suyo. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Realmente motivado por escuchar a Catalina, por igualmente escuchar estas conferencias que han sido de alto valor, de alto aprendizaje. Realmente para mí es un placer, un privilegio y una bendición estar conectado a los, creo que 4 años de haber participado en el primer Congreso de Talento Humano en Costa Rica de manera presencial. Ahora desde la virtualidad estamos aquí para compartir y para poder dar. Yo siempre digo lo que nosotros tenemos que es dejar y transmitir herramientas, conceptos que esperamos que sean de alto valor para cada uno de ustedes y para la comunidad de talento humano. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, como ya lo dijeron, yo soy el Country Manager de PsicoWeb. Igualmente tenemos a Rebe, que está en Costa Rica, que es la Country Manager de PsicoWeb en Costa Rica. Muy rápidamente, igualmente, nosotros tenemos varias marcas a nivel de Latinoamérica, en este caso, verempleos.com, que estuvo hace poco siendo el auspiciante de la feria que hizo Costa Rica, y TPS, que ya escucharon a Raúl, que estuvo compartiendo con ustedes sobre lo que es este test de personalidad sociopática, de integridad. Entonces nosotros también tenemos la oportunidad de manejarlo acá en Ecuador. Estamos con presencia en toda Latinoamérica, estamos con presencia en 15 países, se evalúan cerca de 2 millones de personas a través de nuestras plataformas. PsicoWeb es la plataforma donde contiene 26 test psicométricos de comportamiento, personalidad, competencias y varios temas que vamos a irlo compartiendo el día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Y esto es algo interesante. Yo creo que esto cuando yo lo pongo es lo que las personas de talento humano lo vivimos o lo han vivido o lo siguen viviendo todos los días. Cuando te dice el gerente general o los gerentes de las otras áreas, necesito candidatos urgentemente. Hoy, hoy, hoy. Y ese rato dices, ¿y ahora de dónde me saco los candidatos? ¿Sí? Porque necesitamos todo para ayer y muchas veces las organizaciones necesitan contratar gente, ¿sí? Y esto implica varias cosas, que le dé una respuesta inmediata a mis clientes internos de talento humano, a las otras áreas, a los gerentes de las otras áreas, a mi gerencia general, de una manera tanto en cantidad como en calidad de candidatos. Entonces yo tengo que ver que no solamente tengo que tener cantidad, sino cuál es la calidad de candidatos que van a ingresar a la organización. Otra pregunta que nos dicen, quiero entrevistar por lo menos una terna en una semana. Y cuando te ponen ahí, te ponen el tiempo y el reloj empieza a correr. Sí, es como los relojes de arena. Empezamos a correr y nosotros tenemos que ver cómo hacerlo. Y la pregunta, cuando tú no alcanzas a cubrir con eso para lograr una terna, ¿cuántas personas tenemos que contactar? ¿Cuántas que entrevistar y cuántas evaluar? Con la finalidad de presentar en cantidad y calidad. Yo creo que es algo interesante que esto antes de la pandemia siempre ha estado ahí. Y hoy también sigue siendo una necesidad implícita para las organizaciones y para una de las áreas de talento humano,
que es el contratar a los mejores colaboradores en el tiempo adecuado, ¿sí? Y de acuerdo al perfil que requiere la organización en este caso. Hablaba Catalina, hablaban las personas que estuvieron en la mañana, importante de ir incorporando personas que puedan mejorar nuestro clima laboral, personas que vengan motivadas, que vengan con una marca personal, que vengan con competencias, que vengan realmente con lo que requiere la organización. Entonces, la labor del área de talento humano es muy importante. Y hoy, estas preguntas que antes de la pandemia todavía estaban, porque siempre han estado ahí, hoy cobran mucho más valor, porque el entorno cambió, ¿sí? Es decir, cambió la situación, repentinamente cambió, ¿sí? Y nos encontramos que el mundo cambió. La pandemia hizo que todo cambie, ¿sí? Y nos encontramos en un entorno, como le dicen, VUCA, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que esto, ahora tenemos un tema que es muy cambiante, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Todo mi proceso de selección, como lo veníamos trabajando, los procesos no solo de selección, los procesos de talento humano, que se veían incorporando dentro de la organización, tuvieron que cambiar. Tuvieron que cambiar y de cierta manera en un momento hubo mucha incertidumbre de si el proceso que le estoy manejando lo tengo que seguir manejando de la misma manera que antes, ¿sí? Se volvió mucho más complejo el poder encontrar al personal ideal a través de la virtualidad, porque no sabemos esta situación cuánto dura y cuánto va a durar para la organización. Vimos que ahora hay organizaciones que empezaron a contratar gente que podía estar dando su servicio desde otro país, ¿sí? Y que no necesariamente era el proceso de selección para las personas que estaban dentro de mi área de trabajo, sino que ahora también el mundo se abrió y yo me abrí para el mundo. Mi perfil también puede ser visto por diferentes reclutadores en Latinoamérica. Por eso ahí tenemos Verempleos, donde cualquier persona puede entrar a cualquier a cualquier país y aplicar a cualquiera de las posiciones que sean publicadas. Y si es que la empresa ve que tiene el perfil y tiene las competencias necesarias en un trabajo remoto, lo puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cambió y cambió el esquema de lo que antes venía siendo el área de talento humano. Y claro, vimos que el área, cómo ha ido desarrollándose o los cambios dentro de las organizaciones que hablamos en la parte de productividad de 1.0 a 2.0 con la energía eléctrica, después vino la automatización, la hiperconectividad con el Internet, donde estamos todos entrelazados, pero llegó un punto, el 5.0, donde ahora tenemos un trabajo autónomo, ¿sí? Y colaborativo, donde la persona ahora está conectada desde su casa. Y ahora, ¿cómo yo llego a esos candidatos? ¿Cómo logro yo contratar a los mejores candidatos, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos actuales del entorno, de la productividad de las organizaciones. Cambiaron las estructuras, ¿sí? La parte piramidal por silos cambió a células, donde ya el liderazgo que ahora han hablado durante toda la mañana es muy importante y cambió la manera de liderar a las personas, de influir, de conectarte con las personas. Entonces yo tengo que saber cómo puedo medir, cómo puedo identificar a esos líderes, esas nuevas competencias que requiere la organización en estos momentos ágiles, con cambios rápidos y que puedan alinearse a la cultura de la organización. Esto ya en la virtualidad, si antes era complicado, podríamos decir, y nos llevaba tiempo porque teníamos que encontrar a las personas adecuadas en el tiempo adecuado, se volvió un poco más complejo, ¿sí? Entonces, nosotros para eso necesitamos tener herramientas y tener también nuestros procesos deben irse adecuando a un nuevo entorno, ¿sí? Entonces, ahora este trabajo autónomo, donde persona está en casa, compartiendo su horario, su vida, su trabajo y dando y generando resultados, ha tenido que desarrollar nuevas competencias que requiere hoy el mercado. Y claro, dentro de este entorno VUCA, el área de talento humano está ahí, porque ahora la estrategia corporativa cambió y de repentinamente de tener una estructura, una cadena de valor,
donde teníamos las áreas, los subsistemas de reclutamiento, de desempeño, de formación, de compensaciones, de clima, que todos son dentro de la cadena de valor de recursos humanos sumamente importante para alcanzar un desempeño superior. El área de talento humano ya desde antes empezó a incorporar las tecnologías de la información para poder dar respuesta adecuada a sus proveedores y generar servicios de primer nivel dentro de la organización. Sin embargo, la primera y la más importante de todos estos subsistemas es el área de reclutamiento y selección e inducción de personal. Porque si no tenemos no tenemos la gente en cantidad y en calidad, de acuerdo a los perfiles, a lo que requiere hoy mi organización, a lo que requiere hoy el mercado, mis clientes, ¿sí? Va a ser muy complicado. Ahí tomo unas palabras de Raúl, que siempre lo dice, me dice, el área de talento humano es la encargada de organizar la fiesta y de saber a quién invita. Nosotros tenemos que saber a quiénes vamos a invitar a nuestra organización. Y no es fácil, porque a veces podemos tener una percepción, pero si no tenemos herramientas que nos permitan identificar a las personas que yo quiero que sean parte de la organización, se vuelve mucho más complejo. ¿Y por qué? Porque va a generarme tiempo, recursos, dinero, y también eso va a generar problemas dentro de la organización. Entonces, nosotros vamos a hablar de la importancia que tiene de ir incorporando herramientas virtuales en estos nuevos entornos que nos permitan tener una capacidad de reacción y respuesta adecuado para el proceso de reclutamiento y selección del personal, y que pueda seguir con los diferentes subsistemas y que pues, me permita generar el resultado que requieren los diferentes departamentos o áreas dentro de la organización. Y claro, aquí llega un tema donde tenemos que nosotros analizar bien nuestro proceso, cómo lo estamos manejando hoy por hoy, porque muchas veces tenemos que ver cuál es la planeación de personal, es decir, cómo están mis puestos, mis cargos, el mercado, cómo está, cómo cambió la organización, qué competencias requiero yo en los nuevos candidatos y cuáles son los puestos, si los puestos cambiaron, si es que se actualizaron o no se actualizaron, mis competencias dentro del cargo que requiere hoy no necesariamente son las mismas que yo requería antes de la pandemia. Si el trabajo que va a realizar la persona necesita movilidad, si va a ser un trabajo autónomo, es decir, si va a ser remoto, o si tiene que ser mixto, es decir, tiene que ser de manera presencial o de manera autónoma, ¿sí? ¿Cuáles son los talentos que debe tener esa persona o los nuevos talentos que tengo que buscar en las personas? ¿Sí? ¿Cuáles son esas habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos y las competencias que requiere este nuevo entorno? Y las habilidades post-COVID, es decir, si es que siguen siendo las mismas. Ustedes hablaron que es importante la empatía, la inteligencia emocional, la solidaridad, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la creatividad, el manejo de redes digitales, la tecnología incorporada a todos los procesos. Es decir, yo tengo que analizar bien cómo voy a manejar hoy por hoy el proceso de selección. Ya no es recibir el requerimiento y simplemente con eso ir a buscar candidatos, ¿sí? Con base a un perfil duro, sino al contrario, tengo que ir haciendo un análisis, una planeación adecuada de cuáles son las necesidades de la organización actualmente, cuáles son los análisis del puesto, el descriptivo, las competencias que requiero ahora, y en base a eso establecer las herramientas que me van a poder definir a los mejores candidatos de acuerdo a la realidad actual de la organización. Entonces hablamos de temas de un cambio de mentalidad que debemos tener, y esto implica transformación digital. Como bien decían muchas personas, no es que necesariamente tenemos que ver que la tecnología nos vino a cambiar, pero yo creo que sí tenemos que humanizar la tecnología. Cuando digo humanizar la tecnología, es decir, utilizarla para poder determinarla y apoyarnos para poder ver o desarrollar en los candidatos, tanto internos como externos, qué es lo que tengo que desarrollar en ellos, ¿sí? La transformación digital no solamente es cultural y organizacional. Para avanzarse y adaptarse a las nuevas tendencias, las empresas se deben transformar en todos los ámbitos, utilizando métodos de trabajo adecuados para cada circunstancia. Ahora hablamos de sprints, hablamos de nuevas formas de trabajo que son cambios con resultados mucho más cortos,
pero que tienen mayor valor dentro de la organización. Cambios donde no necesariamente implica los niveles de supervisión que antes teníamos o los estilos de liderazgo que antes se tenía, que teníamos que estar controlando a la gente, sino apoyándoles a la gente para que puedan ir desarrollando y teniendo resultados dentro de la organización. En este sentido, la metodología de trabajo más recomendada es Agile, y esto dentro del área de talento humano se ha puesto muy en boga porque es importante incorporar, y el Agile no es hacer las cosas más rápido, sino hacer las cosas con mayor calidad y en menor cantidad de tiempo en este caso. Y cobra mucha relevancia porque nos permite poder generar resultados diferentes con equipos motivados donde todos son tomados en consideración, pero para eso yo tengo que analizar los perfiles y ver las mejores competencias que tienen cada uno de ellos. Y aquí hablamos justamente en este tema de cambio, que no estamos en una era de cambio, sino ante un cambio de era. Y esto tenemos que trabajar, el área de talento humano tiene que saber comunicar, socializar e innovar dentro de sus procesos internos para poder reclutar o seleccionar al mejor personal. Y la agilidad se habilita, es decir, nosotros tenemos que ir sembrando de eso dentro de la organización, incorporando la tecnología, procesos, herramientas digitales que nos permitan comunicarnos y poder generar resultados de manera mucho más rápida. Pero también esto es de manera natural, porque la agilidad no se impone, sino tiene que nacer por parte de la organización y de las personas en este caso. Y aquí viene un tema muy interesante que siempre ha habido. ¿Cómo es mi proceso de selección? Y vemos que siempre tenemos un villano que es el tiempo, como veíamos, que siempre nos van a decir, oye, necesito para allá, para allá. Y nos ponen una fecha que dicen, mira, esta persona máximo va a estar 10 días, o en 8 días, o en 7 días. Y yo tengo que ver que este tiempo, ¿sí?, es mi villano, porque yo necesito contratar a la gente en ese tiempo. Los obstáculos, la falta de candidatos, y ahora en la virtualidad mucho más. El llegar a los candidatos, si antes era complicado, hoy día mucho más. Sí, el llegar a los candidatos, el solicitarlos que los candidatos puedan acercarse a rendir una evaluación psicométrica que antes eran de manera presencial. Ahora ya no es presencial, sino tengo que verlo de manera virtual. Esto sí nos ayuda para poder optimizar tiempos en este caso. La inspiración, la contratación, es decir, bueno, cerrar el proceso de selección, es decir, darle en tiempo y en cantidad y calidad los candidatos que requiere la organización. Y claro, una transformación, cada vez ir mejorando mi proceso de selección y tener mayores contrataciones exitosas. Esto es, como decimos, mi proceso y lo que se enfrentan todas las personas de talento humano, ¿sí? Siempre tenemos el tiempo, el cómo encontrar a los candidatos adecuados para poder incorporarlos a las organizaciones de manera adecuada, de acuerdo al perfil, a las competencias y a los conocimientos que requiere. Contratarlos para que ellos puedan ser productivas y generar mayores contrataciones exitosas. Pero este proceso no es tan sencillo, porque ya sabemos que el tiempo pasa, ¿sí? Y como dicen, Dios perdona, pero el tiempo no. Las entrevistas ya no pueden ser personalizadas, como antes teníamos ahí, las personas se acercaban a nosotros. Ahora tengo que hacer entrevistas virtuales y eso también me tengo que adaptar a los horarios de las personas. A veces son en la tarde, en la noche, es decir, nos cambió la manera como nosotros hacíamos o lo programábamos. Ya no podemos tener evaluaciones personalizadas, sino tenemos que ahora utilizar herramientas digitales para poder sobrellevar estos obstáculos. Y la inspiración siempre va a estar contratar y cubrir las necesidades de la organización. Y para eso necesitamos incorporar procesos ágiles y generar contrataciones de éxito. Entonces, nuestro proceso de selección tiene que ir cambiando, ¿sí? Acuérdense, la tecnología vino para ayudarnos, pero tenemos que humanizar la tecnología. Pero tenemos que tener un pensamiento ágil, es decir, mi mindset tiene que adecuarse ahora a las nuevas necesidades del entorno, de mis clientes internos, de la empresa, del mercado, de mis candidatos igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir adecuándome, ¿sí? Y generando para esto, tengo que buscar un héroe. ¿Cuáles? Las herramientas digitales, ¿sí? Herramientas que me permitan llegar a candidatos como empleos, como PsicoWeb y como TPS, que ya lo conocen. ¿Qué es lo que me permite? Este es el héroe que me va a ayudar a alcanzar todo esto y a pasar este
este proceso donde yo puedo publicar, yo puedo evaluar gente, yo puedo tener video entrevistas, yo puedo ver cuáles son los mejores candidatos de manera automatizada, que me genera mucho más resultado y puedo optimizar los tiempos en este caso. Algo que es importante, ¿sí? Dentro del proceso, este es un proceso normal donde yo tengo que buscar candidatos, una vez que ya tengo el perfil definido, si yo ya sé cuáles las necesidades, ya hice una planeación adecuada, ya definí las competencias, ya definí los comportamientos, los conocimientos técnicos, ya definí qué voy a evaluar en los candidatos. Ahora sí, yo sé que tengo un tiempo para hacerlo esto. Entonces, ¿qué tengo que empezar a buscar? Atraer, evaluar e incorporar a los mejores candidatos, ¿sí? Para poder cerrar el proceso de selección. Sin embargo, hay algo que es fundamental, la parte de evaluar a los candidatos, de incorporar. ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar, yo puedo utilizar varias herramientas o varios instrumentos de medición, pero hay algo que ya lo dijo Raúl, la importancia de contar con evaluaciones que sean realmente confiables y veraces. Esto es como en el COVID, hay los test, los PCR y los test rápidos. En este caso, nosotros sí somos los PCRs en psicometría. En este caso, PsicoWeb y TPS, todos tienen un alfa de Cronbach. ¿Qué me permite eso? Me permite utilizar herramientas que yo sé que son validadas científicamente y que van a garantizar que todo el esfuerzo que hice en buscar candidatos, yo les puedo evaluar y me den resultados de acuerdo a lo que requiere la organización. No es necesario, o sea, el poder tener herramientas que sean confiables, que sean válidas, que realmente miran lo que tienen que medir, es muy importante para poder incorporar a los nuevos candidatos que requiere la organización. Y por eso lo importante de contar con tecnología que nos permita dar respuesta internamente. Y aquí voy a entrar con algunos conceptos de lo que es la parte de psicometría, ¿sí? Lo que buscamos, la personalidad, lo que busca es determinar el comportamiento de una persona. O sea, el pensar, sentir y actuar. Hace un momento nos decía Catalina lo importante de tener su marca personal, pero tu marca se va identificando por ciertas formas de comportarte, ¿sí? De cómo tu comportamiento se puede ver reflejado en las acciones que realiza la persona ante diferentes situaciones. Entonces, por eso es importante definir cuáles son esos rasgos de personalidad que requieren los cargos. No todos son iguales. Tenemos que ver que hay unos cargos que requieren un tipo, unos rasgos diferentes a otros. Unos son financieros, otros son comerciales, otros son técnicos, otros son administrativos. Entonces, tengo que buscar herramientas que me permitan definir esos rasgos, que me permitan poder estructurar o me permitan definir cómo será la manera de pensar, de sentir y actuar ante diferentes situaciones dentro de la organización. Esto es lo que nos permite la psicometría, que es la incorporación de la estadística a la psicología. ¿Sí? ¿Qué nos permite la psicometría? Nos permite poder destacar por su carácter y nos permite establecer de manera muy, muy adecuada cómo podemos diferenciar de las evaluaciones basadas en percepciones, porque yo puedo tener una percepción de una persona, puedo decir que una persona es muy cálida, es muy gentil, es muy afable, pero yo necesito tener mucha información mucho más objetiva. La psicometría es lo que me permite definir herramientas de medición estandarizadas. Cuando digo estandarizadas es que ya han sido probadas para cierta población, para hombres, para mujeres, por edades, que me permiten, ya que son validadas científicamente y me permiten tener un enfoque estadístico a través de unos baremos que nos permiten identificar las diferencias entre varios individuos que comparten características comunes. Entonces, la psicometría es una de las ramas de la psicología donde me permite medir, ¿sí? Y esto empezó con la inteligencia, es decir, para poder medir qué tan inteligentes somos las personas y diferenciar de una a otra. Entonces, es importante que nosotros contamos con herramientas que nos permiten poder tomar decisiones de manera objetiva, estandarizada, con herramientas que sean confiables y que tengan una validez técnica y científica. ¿Qué nos permite el tener este tipo de herramientas? Primeramente, diferenciar interindividuales, diferencias interindividuales,
que son estas diferencias entre individuos pertenecientes a un mismo grupo, ¿sí? Por ejemplo, las diferencias en el coeficiente individual de las personas. Esto quiere decir, entre las personas que estamos en esta sala, poder identificar cuáles son los niveles de inteligencia que pueden estar desarrolladas en una persona, o el coeficiente intelectual, que es parte como nació la psicometría, en este caso. Diferencias intraindividuales, que son las diferencias que se observan en el mismo individuo, es decir, en la persona mismo, con la variación de las motivaciones de la persona en función a su estado psicológico, a su situación actual, a sus emociones, cómo está la persona, cómo está su nivel de autoestima, de autoaceptación, de tolerancia, de frustración, de trabajo en equipo, es decir, cómo yo puedo identificar dentro de la persona. Y las diferencias intergrupales, aún entre distintos grupos de personas que comparecen características comunes, se pueden observar diferencias significativas, ¿sí? Es decir, de un grupo de mandos medios, yo puedo diferenciar quienes tienen un mayor nivel de desarrollo de competencias o de rasgos como son liderazgo, trabajo de equipo, empatía, que ya lo dijeron ustedes que es importante, o la disposición psicológica que estamos hablando, quienes tienen esas diferencias que yo puedo identificar entre un grupo de personas. Todos estos tests lo que nos permiten y nos dan es resultados que nosotros podemos medir a las personas por niveles de género, por niveles de edad, ¿sí? Y nos dan varias variables que nos permiten generar, primero, la confiabilidad, es decir, la estabilidad en los resultados. ¿Qué quiere decir? Que si yo le vuelvo a aplicar este test a una persona, voy a tener una estabilidad en los resultados. Validez, la credibilidad y estabilidad para evaluar en una situación. Y la sensibilidad, la discriminación del test o la capacidad de distinción entre los individuos. Esto es fundamental, y aquí hablamos lo que ya nos dijo y nos compartió nuestro amigo Raúl, que es la unidad de medida. Si yo utilizo una unidad de medida para hablar, para medir, en este caso, un test como el 16PF, que me mide 16 rasgos de personalidad, o el CPI, que me mide 18 rasgos de personalidad, en este caso, para cada uno está establecido, tiene una unidad de medida o de catipos para hombres como para mujeres, no son los mismos. Si yo utilizo esa misma unidad de medida, tengo que utilizar la misma, ¿sí? Sea de madera, sea una regla, no sé, de metal o elástica, pero debe estar en los mismos parámetros de medición. No puedo utilizar herramientas que tengan otro nivel otro parámetro de medición. ¿Por qué? Porque si no tendría resultados diferentes. ¿Qué nos dice la confiabilidad de esto o la estabilidad de los datos? Que me van a generar los mismos resultados con base a las unidades de medida establecidas. Y eso ya nos da el alfa de Cronbach, en este caso, la validez del test, ¿sí? Que esto ya lo vimos, que es prácticamente lo que nos dijo Raúl en la mañana del día de hoy, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver primeramente que pues, tenemos que utilizar herramientas que tengan una validez, que nos permitan interpretar de manera adecuada los resultados, proporcionar una evaluación y un diagnóstico de manera profesional. Y aquí yo les quiero hacer un paréntesis y una sugerencia a las personas de talento humano. Si bien la tecnología nos permite tener mucha más rapidez para poder tener los resultados, esto no deja a un lado la experiencia y el conocimiento que debe tener el profesional sobre la interpretación de los diferentes tests, las combinaciones que deben tener. Los que sí estuvimos antes y teníamos los acetatos donde poníamos en cada uno de los test del CPI para poder ir viendo, ir sacando cada vez los perfiles, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Y poder sacar las curvas, y tú tenías los puntos y te decía el punto T, y ibas sacando las mediciones y veías cada uno de los diferentes rasgos de personalidad social, personalidad interna, estilo de trabajo, estilo de relacionamiento, y te dabas con certeza, te daba la curva perfil, pero tú tenías una curva perfil general con la cual ibas haciendo el match entre la persona y el cargo. Sí, todo eso es importante, pero eso también tiene que todavía tener la persona. Ese conocimiento no puede quedar atrás. Una recomendación para las personas de talento humano: analicen bastante, lean bastante, utilicen mucho el tema de los test, ¿sí? Lean muchísimo, revisen muy bien y no se confíen solamente en los resultados. Nosotros tenemos herramientas que son totalmente válidas, que tienen un nivel de certeza totalmente alto, pero es muy importante también
la validación de los resultados por parte del profesional. Eso es algo fundamental. Y sí nos hemos encontrado en algunos casos que hay personas que cogen el resultado, lo imprimen y lo mandan, pero ni siquiera lo leen. Cuidado, eso es muy delicado porque un profesional de talento humano tiene que aprender a leer y analizar los resultados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos diferente clasificación de test de comportamiento, test de personalidad, test de inteligencia, test de competencias, que podemos utilizarlo para poder identificar a los mejores perfiles dentro de la organización. Y viene un tema que es fundamental cuando nosotros queremos ver en una persona, la parte externa, es decir, la personalidad. Toda la parte externa, lo que nosotros vemos, lo que vemos en la parte externa es la personalidad, ¿sí? Y en la parte externa podemos ver liderazgo, el trabajo en equipo, estilo de trabajo, estilo de relacionamiento, el comportamiento de la persona, competencias, niveles de influencia, orientación de carrera. Todas estas cosas podemos ver que nos da la personalidad. El potencial es lo que está aquí adentro, en la cabecita, ¿sí? En la cabecita de las personas. A veces esto es como el auto, es decir, el motor. El motor, por a veces tenemos autos que son muy bonitos por fuera, pero un motor que está prácticamente muy mal usado en este caso. Lo mismo pasa aquí, el cerebro es un músculo en este caso, y ¿cómo nosotros podemos medir esto? Viendo el nivel de inteligencia, el nivel de relacionamiento verbal, de estructuración, de trabajo bajo presión, ¿sí? Es decir, podemos nosotros identificar cómo está el potencial, cómo está la personalidad y cómo están las competencias de las personas de acuerdo a lo que requiere mi organización. Aquí quiero compartirles algo que nosotros hacíamos antes de la pandemia y lo trabajábamos muchísimo con varias organizaciones, con muchos laboratorios, empresas muy grandes de acá en Ecuador, ¿sí? Entonces nosotros veíamos para poder ver los estilos ejecutivos, niveles de influencia, anclas de carrera, el potencial. Veíamos bajo dos cosas, la parte de trabajo bajo presión, la capacidad de recibir información, la personalidad y las competencias. Utilizamos una batería que les quiero compartir. Miren, por ejemplo, en la parte, cuando queríamos ver nosotros el potencial, utilizamos el test de instrucción de instrucciones complejas, ¿sí? Que nos permitía a nosotros definir dos cosas, la capacidad que tenía la persona para poder realizar varias actividades a la vez sin llegar a desorganizarse, ¿sí? Esto es, como decían aquí, si puede caminar y masticar chicle, que a veces es muy chistoso. Entonces, ¿qué veíamos aquí? Nosotros veíamos cómo está el nivel de estructuración de la persona, ¿sí? Y le aplicamos la prueba de seguros de incendios, que ustedes la deben conocer algunos, ¿sí? Y nos daba el puntaje, cuántos errores, cuántas omisiones, y nos daba el puntaje y nos decía quiénes están dentro de la norma, superior a la norma o inferior a la norma. Con lo cual sabíamos en qué nivel estaba la persona, ¿sí? Y sabíamos que si tenía una reacción primaria o secundaria. La reacción primaria es cuando teníamos más errores que omisiones. Son esas personas que le damos una instrucción y salen rápido a hacer una cosa. Y no se detienen porque tienen su estructuración así. Hay otras personas que tenían más omisiones que errores. ¿Y qué pasa? Les da la misma instrucción y empiezan en el tiempo, se demoran más y luego relacionan y reaccionan. Es decir, se toman más tiempo para poder decidir las cosas. Y esto era muy chistoso y muy interesante. ¿Por qué? Porque tú podías definir dentro de los mandos medios de una organización cuántas personas estaban en un nivel superior a la norma, es decir, su estructuración era el adecuado, tenían bien organizado su cabecita, su estructura mental, quiénes estaban en la norma y cuántos estaban inferior a la norma. ¿Qué pasaba con ellos? Teníamos que trabajar en administración del tiempo, en desarrollo de habilidades de competencias de administración, de planificación. Es decir, con esto nos podíamos nosotros o realizábamos un análisis de las personas para poder identificar cómo está su nivel de estructuración, de trabajo bajo presión y de inteligencia también. Lo mismo hacíamos cuando queremos ver otra capacidad para medir el tema de potencial, era el DAT. Este test que nos permite identificar el razonamiento verbal, la capacidad de recibir información, procesar, analizar y transmitir a través del uso del lenguaje verbal. En pocas palabras, entender y hacerse entender. Y aquí teníamos las respuestas, de acuerdo al nivel de respuestas, teníamos dónde se encontraba la persona y podíamos ubicarle si estaba a un nivel de gerencia, jefatura o un nivel operativo.
y cómo era la curva de la persona y en qué nivel. Y asimismo veíamos cómo estaba el equipo de mandos medios o los equipos comerciales o los equipos administrativos para poder trabajar. Esto es para poder definir el potencial, ¿sí? Que es importante. Además de esto, ustedes no sé si recuerdan, este es el CPI, el California, donde podíamos nosotros ver la personalidad y varios rasgos como liderazgo, trabajo en equipo, estilo de trabajo, estilo de comportamiento, competencias, ¿sí? Y nosotros utilizamos los acetatos o también ya luego sistematizaba un poco aquí y nos daba el perfil, donde teníamos que pasarlo del perfil a los baremos, hacíamos la conversión y nos daba la curva promedio gerencial versus la de los candidatos. Esto es un perfil, por ejemplo, de grupal, donde veíamos el nivel de liderazgo, capacidad de estatus, la capacidad de que la gente pueda adecuarse a varios entornos, la socialización, presencia social, autoaceptación y sentido de bienestar. Es decir, que nos daba la personalidad social, personalidad interna con nivel de responsabilidad, acatamiento a las normas, socialidad, tolerancia y sentido de bienestar, estilo de trabajo, trabajo individual, trabajo en equipo y la parte de empatía, ¿sí? Disposición psicológica y feminidad. Esto nos decían que cómo están los mandos medios, cómo estaba el perfil de las personas. Y lo trabajábamos para poder ir generando programas de desarrollo o también de incorporar a los nuevos colaboradores. Hace un momento hablábamos de cómo podemos ver nuestro nivel de influencia. Veíamos aquí cómo están los niveles de influencia también, porque esto es liderazgo, ¿no? Cuando queremos trabajar. Veíamos cómo está en los niveles a nivel gerencial, donde está el nivel gerencial, amigabilidad, la capacidad de poder ser sociable y adaptarse a los entornos, el regateo, que es la capacidad de negociar con las personas, la racionalidad de poder transmitir de manera racional los resultados, agresividad para generar resultados, la sanción, la autoridad superior y la coalición. Y nos daba el perfil tanto a nivel gerencial versus el de las personas en este caso y sabías por dónde tenías que ir trabajando. El test de anclas de carrera de Chain también que nos permite definir hacia dónde va la persona, a una habilidad técnica funcional, habilidad de gestión gerencial, autonomía e independencia, creatividad del empresario. Este es de Edgar Chain y teníamos unas curvas muy interesantes que nos permitían trabajar con las personas como en el IPB. Pero esto cambió definitivamente, cambió. Y ahora decíamos, esto es antes. ¿Y qué pasó ahora? Yo necesito herramientas como las que habíamos presentado de alto impacto que me puedan generar, yo pueda con eso mismo poder tener la misma información a través de la virtualidad. Y aquí se incorporaron nuevas cosas. Aquí es cuando nosotros, en el nuevo enfoque del proceso de selección, tenemos una herramienta como es PsicoWeb, que me permite tener todo lo que hemos visto, las evaluaciones psicométricas y por competencias, por un lado. Yo puedo medir el nivel de conocimientos a través de test de conocimientos en línea y también puedo medir los test de honestidad e integridad a través de los 14 rasgos de personalidad sociopática. Es decir, todo lo que habíamos hecho que antes lo manejábamos de manera manual y que nos daba resultado, ahora lo puedo llevar de una manera virtual, pero para eso tengo que trabajar con herramientas que sean validadas científicamente, es decir, que me permitan tomar las mejores decisiones de los candidatos para poder incorporar a los mejores talentos dentro de la organización. Entonces, este nuevo enfoque me permite poder incorporar las evaluaciones psicométricas que se requiere, los conocimientos que requiero dentro de los candidatos y evaluar el nivel de conocimientos y la honestidad, que es fundamental. Y aquí viene el tema de PsicoWeb. Como todo esto cambió, ya no puedo tener, ahora las organizaciones requieren el que podamos incorporar herramientas en línea, que podamos nosotros adaptarnos a que le llegue la evaluación a la persona que esté en su casa o que esté en su móvil o que está fuera de nuestro alcance. Ya necesitamos incorporar herramientas tecnológicas y PsicoWeb es una de ellas porque nos permite a nosotros poder evaluar de manera ilimitada a un número de personas con herramientas que son ya validadas científicamente y que me permiten tener los resultados en línea de manera inmediata y compartirlos con las diferentes áreas dentro de la organización. Voy a compartir el tema de PsicoWeb. No sé si me sale por acá el video. No me sale por acá. ¿Qué es y para qué sirve PsicoWeb? PsicoWeb es una aplicación
Aplicación web que le facilita a su empresa el proceso de selección de personal a través de pruebas psicométricas diseñadas para medir la adaptación de la persona a un puesto de trabajo, la inteligencia, los intereses, la personalidad, el comportamiento y mucho más. Cada uno de estos test proyectan información detallada sobre los candidatos, haciendo más fácil, completa y efectiva la elección de su personal. Beneficios. Los candidatos pueden aplicar sus pruebas desde cualquier lugar mediante una conexión a Internet. Gracias a nuestra tecnología de inteligencia artificial, el sistema tomará una fotografía aleatoria al candidato durante la aplicación de las pruebas para verificar que la persona que haya respondido sea quien se postuló a la vacante. Asimismo, nuestra tecnología de reconocimiento facial hará un análisis de las microexpresiones del postulante que será integrado en el reporte final. Los resultados del postulante estarán disponibles para ser consultados a cualquier hora a través del sitio web o podrán ser enviados de manera automática al correo electrónico del administrador una vez que se haya concluido las pruebas. El reclutador podrá obtener 4 tipos de reporte: reporte clásico psicométrico, reporte integrado de las pruebas aplicadas, reporte por competencias laborales o bien un resumen ejecutivo. Con PsicoWeb no requerirá ninguna configuración especial en su computadora, no dependerá del área de tecnologías de la información, resultados de forma inmediata. Otras funciones clave de nuestra plataforma son resultados cualitativos y estadísticos, monitoreo de actividades de todos los usuarios en la plataforma, informe de uso sobre los puestos creados, las pruebas asignadas a los mismos y número de candidatos evaluados, reportes personalizados con el logotipo de la empresa, ranking de candidatos según los resultados de compatibilidad puesto-persona, buscador inteligente, soporte técnico a través de la plataforma vía correo electrónico, teléfono o WhatsApp y acceso a nuestra línea de apoyo psicométrica para dar solución a preguntas relacionadas con la interpretación de los resultados psicométricos. Contáctanos y potencializa tus procesos de selección. Entonces, miren, todo lo que nosotros habíamos venido haciendo de manera personalizada, donde teníamos una situación anterior, hoy día tenemos la tecnología. No hoy, porque ya PsicoWeb ya tiene 20 años en el mercado, la excelencia del factor humano igual, pero es importante porque cada vez nosotros hemos ido incorporando en nuestra área de tecnología, ha ido desarrollando mejores beneficios para todos nuestros clientes. Lo principal, todos los test tienen sus autores, ¿sí? No somos nosotros los que nos hemos inventado los test, tienen el origen, tienen una pregunta, sabemos para qué perfiles o para qué cargos debo aplicarlos y qué evalúa, ¿sí? Todos tienen un alfa de Cronbach, es decir, me permite generar lo que yo hace un momento les daba como una solución y que era de alto impacto para las organizaciones, lo podemos hacer ahora en línea. Igualmente yo puedo mapear dentro de la organización y puedo definir quiénes son los mejores perfiles, quiénes son las personas, los mejores talentos que tengo dentro de la organización, puedo definir las competencias que requieren los cargos dentro de la organización de acuerdo a los nuevos entornos laborales. Puedo igualmente hacer una brecha y un ranking de candidatos para poder definir quiénes son los mejores talentos y qué debo desarrollar en ellos. Puedo generar test de conocimientos para medir el nivel de conocimiento de las personas. Es decir, todo lo que vimos antes, que antes se lo hacía de una manera muy buena y exitosa, pero ahora ya en la virtualidad necesitamos contar con herramientas, porque el mundo está así, nos llevó a este entorno y realmente que me permitan tener la certeza y la validez de los resultados. Y aquí tenemos varias herramientas, por ejemplo, miren el DISC que ustedes van a encontrar. PsicoWeb a todos siempre les va a tomar una fotografía, primero les va a hacer un escaneo, a través de un algoritmo de emociones, me va a decir cómo estuvo la persona al momento de realizar la evaluación. Yo puedo parametrizar cuál es mi perfil ideal, lo que yo les decía antes que hacíamos. Yo puedo definir cómo está el nivel de dominancia, de influencia, de constancia y de apego a las normas que yo requiero, que requiere el puesto. Yo puedo, esto me va a hacer un nivel de compatibilidad a nivel no natural, en un entorno motivante y en un entorno bajo presión. Pero sobre todo me va a decir si es que la prueba es válida o es inválida, es decir, si hubo o no manipulación. Todo esto que antes se hacía de manera manual, ahora ya está automatizado, respetando todos los lineamientos técnicos y científicos del test.
Entonces tenemos las mismas preguntas, sabemos qué mide, cuántas preguntas se generan y cómo me da los resultados, pero esto es fundamental, ¿sí? Tenemos test de conocimiento, tenemos test de inteligencia, en este caso, para poder ver el potencial. ¿Se acuerdan que yo les decía el potencial de las personas? ¿Cómo está el potencial? La capacidad de poder tomar información, analizar información, transmitir. ¿Cómo está el cerebro de las personas? El coeficiente intelectual. Y me dice si está a un nivel término superior y el nivel de capacidad de aprendizaje que me da el termo, porque te mide dos cosas. Por un lado te mide el coeficiente intelectual, que es el potencial, y por otro lado la capacidad de aprendizaje de la persona. Tenemos test de inteligencia, hay test de inteligencia emocional, donde yo siempre me va a dar el nivel de compatibilidad puesto-persona, con el cual yo puedo generar mis curvas y puedo definir los mejores talentos dentro de la organización. Además de eso, tenemos test de personalidad como el 16PF. Aquí es fundamental, aquí tenemos el tema de distorsión motivacional. Si yo tengo un nivel de distorsión motivacional más de 7, ya podemos establecer que ya existen situaciones de manipulación o de tratar de presentarse de una manera diferente a lo que es la persona. Entonces ya puedo ver la curva, puedo parametrizar y puedo sacar el puntaje ideal en este caso. Tenemos el test para comerciales, yo puedo ver aquí el nivel de compatibilidad, yo puedo ver la disposición general para la venta que debe tener mi cargo, yo puedo ver la brecha entre la persona y no, yo puedo ver si es un vendedor más receptivo que agresivo, es decir, estos vendedores receptivos son los que están en los puntos de venta y los agresivos son los que tienen que salir a buscar candidatos, y estos son los niveles que me van a dar el nivel de receptibilidad o agresividad y las relaciones sociales o empatía que yo requiero de los comerciales. Es decir, son herramientas que me permiten a mí tomar decisiones adecuadas, y como profesional debo conocer bien los histogramas, pero también tengo que conocer bien el test. Entonces, PsicoWeb lo que les permite es optimizar tiempo y recursos. Yo les presenté hace un momento el CPI. Este es el nuevo CPI donde me dice el nivel, los alfa, beta, gamma y los niveles beta 3, beta 3, donde yo puedo ver cómo está la personalidad, el nivel de personalidad o los factores o los rasgos de personalidad de cada uno de ellos. Liderazgo, responsabilidad, dominancia, tolerancia, empatía, todo lo que yo requiero de los cargos a nivel, estos para mandos medios, es decir, son herramientas que me permiten tomar decisiones adecuadas al momento de tomar una decisión, herramientas para medir competencias. Entonces, bueno, yo quiero ir cerrando esto porque realmente sí es un tema técnico, pero es muy bonito y es hermoso. Yo lo que quiero cerrar es diciéndoles dándoles un consejo. Hay muchas herramientas, hay muchas situaciones en el mercado. Además de esto, yo soy coach, soy facilitador, manejo herramientas digitales para formar grupos, para trabajar con grupos de equipos, pero realmente en procesos de coaching, en procesos de desarrollo, en procesos de selección, es importante contar y conocer herramientas. Pero por favor, no se queden solamente con lo que le da la herramienta, es una herramienta, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan profundizar en cada una de ellas, que puedan utilizarla, si pueden ser 1, 2, 3 test, pero que los manejen muy bien, por la responsabilidad que tenemos nosotros sobre las vidas de otras personas. Cuando tú das un proceso de feedback de una persona, que sea un proceso de feedback muy profesional, donde tú puedas indicarle o puedas detectar cuáles son los mejores candidatos y por qué deberíamos tomar una decisión de una persona versus otra. El conocer muy bien las herramientas te permite hacer procesos de manera transparente, de manera honesta, de manera profesional, y sobre todo estamos trabajando con personas, ¿sí? Y el futuro de muchas personas está en nuestras manos el momento que hacemos una evaluación. Por eso es un tema que se debe tener o se lo debe manejar de manera muy responsable. Son herramientas que tenemos, pero es como un auto, como un martillo, como una herramienta. La persona que maneja esa herramienta es el conductor, es la persona que tiene que saber dominar cada una de ellas. Entonces, hemos visto que la tecnología nos permite ser más rápidos, pero no dejemos que la tecnología domine nuestras vidas. Por eso yo siempre digo, tenemos que humanizar la tecnología. ¿Y qué es humanizar? Es cuando nosotros ponemos a la tecnología al servicio nuestro. Es decir, que la tecnología nos puede dar resultados adecuados, pero la decisión siempre va a estar en las personas, en los profesionales.
En la entrevista, una buena entrevista de selección con base a los resultados es importante para poder indagar. Ya lo dijo Raúl ahora en su reunión, la entrevista con un enfoque kinésico forense es fundamental para poder definir la manera de la corporalidad de la gente, la manera como la gente responde, o podemos nosotros validar los resultados con la entrevista que tenemos. Pero sí es importante hoy más que nunca el contar con herramientas que sean validadas, no cualquier herramienta, porque toda la responsabilidad de quien ingresa a la organización, de lo que pasa en la organización, de la productividad, depende de un gran proceso de selección. Las herramientas de selección pueden ser utilizadas, sí, para incorporar nuevos talentos, pero también para poder generar o identificar los mejores high potential que están dentro de la organización, ¿sí? Con eso quiero despedirme. Espero que ustedes se lleven, por favor, el día de hoy se puedan llevar herramientas, que puedan llevarse comentarios o sugerencias que les pueda ayudar a ser muy profesionales cuando ustedes estén a cargo de poder evaluar a diferentes personas dentro de la organización. Por mi parte, muchas gracias. Perfecto, don Xavier, muchísimas gracias por su participación. Muy claro toda la información sobre las pruebas, así que agradecerle esta participación que ha tenido la tarde de hoy en el primer Congreso de Recursos Humanos, agradecerle nuevamente y como muy bien lo indicamos por parte de la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, las puertas de nuestras instituciones se encuentran abiertas para usted y sus colaboradores y de igual manera esperamos poder contar con su participación en próximos eventos. Muchísimas gracias acá desde Costa Rica, agradecerle la participación y esperamos verlo muy pronto en más actividades. Muchas gracias, siempre un gusto, una bendición, un abrazo para todos desde la parte virtual. Hoy nos encontramos en la virtualidad y bueno, muy gustoso, muy honrado de nuevamente estar en el Congreso de Recursos Humanos y bueno, siempre a las órdenes. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias a las universidades que organizan este tipo de eventos porque es importante el compartir. Yo siempre digo, el conocimiento crece a medida que se lo comparte y estamos para compartir. Esperamos que las personas se lleven un granito de arena, algo que les ayude a ser mejores profesionales en lo que están realizando. Son herramientas al final, pero lo importante es la marca y cómo yo utilizo esas herramientas, nada más. Muchísimas gracias, don Xavier, que tenga una linda tarde. Muy gentil, gracias. Hasta luego. Hasta luego.